Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura especial bonus para ellos y ellas del signo de Tauro. Cariño, estás dentro de los 6 mejores, mi querido bisonte, ¿vale? Por eso que te entrego esta lectura bonus especial y me he puesto la gorrita, cariño, de Toy Story. Es esto. Muy bien, mi querido bisonte, ¿vale? Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco de cuarzo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video hay un correo. Te pones en contacto a través de ese correo, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido bisonte. Empezamos, corazón, con mucha fe. Muy bien, bisonte. Mi querido Tauro, siento que hay una vocecita interna que te está como anticipando a las cosas, inclusive para que tú puedas diferenciar quiénes están lo que es a tu favor o quiénes simplemente están lo que es en tu contra. Es como que aparecen muchas personas, de repente se acercan lo que es a tu vida, se ponen en contacto contigo o te traen algún tipo de información, pero tú me dices, Richard, yo sospecho que ellos o ellas pues simplemente no son trigo limpio. Tú estás muy intuitivo, muy intuitiva, te estás anticipando a las cosas. Esto también puede estar relacionado con tus proyectos, esto puede estar relacionado con los contratos o firma de documentos. Es como que tienes una vocecita interna que te está guiando, que te está cuidando, cariño. Tú sientes que últimamente te estás rodeando con personas como que quieren sacar algo para su propio beneficio, cariño. O de repente esas personas no quieren que tú triunfes o tú simplemente concretes esta situación de una forma positiva. Tienes muchos enemigos, por decirlo así, dentro de tu entorno, dentro de tu vida, mi querido bisonte, ¿vale? Pero es como que, te vuelvo a repetir, como que tú ya lo sabes, como que tú me dices, Richard, sospecho que esta persona no es trigo limpio conmigo, sospecho que me está mintiendo, sospecho que la justificación que me da no es correcta, sospecho que algo oculta. Hay una vocecita que te guía, Tauro. Y llévalo lo que es a tu terreno, porque puede ser amor, puede ser familia, puede ser amistades, como también puede ser de repente firmar documentos, trámites legales, etcétera, etcétera. Es importante leer las letras pequeñas, mi querido Tauro. Es importante leer, ¿vale? Vamos a continuar, bisonte. Vamos a ver, corazón. ¿Qué nos quieren decir? Carta guía, carta consejo. ¿Qué nos quieren decir? Carta guía, carta consejo para mi querido bisonte. Carta guía, carta consejo para mi querido bisonte. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo. Tenemos lo que es la carta del 10 de bastos. Siento, bisonte, que esta desconfianza que tú tienes posiblemente es por el cambio de una persona. Es como que de la noche a la mañana, ahora son como unas blancas palomas. Ahora están lo que es a tu favor. Ahora te llaman, ahora te escriben, te hacen propuestas. Porque aquí viene una persona con fuerza, Tauro. ¿Te das cuenta? Aquí viene esta persona con sorpresas, con regalos. Y te sorprende posiblemente su cambio de actitud. ¿Por qué se está portando así este personaje conmigo? ¿Por qué de repente ahora es más atento, más atenta? ¿Por qué me escucha? Vamos a ver. Voy a sacar más cartas, ¿vale? Te sorprende el cambio de alguien. Vamos a ver, Tauro, Tauro, Tauro.
Vamos a ver, cariño. Y tenemos lo que es la carta de la justicia, cariño. Siento que por una parte, posiblemente ellos han hecho lo que es como un balance o simplemente están tratando de ser justos. Porque tenemos lo que es la carta de la justicia, o una persona le ha hecho reaccionar también, o le conviene estar lo que es a tu favor. Yo voy a sacar más cartas. Yo por el momento veo, corazón, a pesar de tus sospechas, siento que esta persona está haciendo como algo justo, pero también puede ser conveniencia, porque le conviene estar de buenas contigo. Está buscando un equilibrio en su vida. Y tenemos lo que es la carta del Caballero de Bastos, cariño, o del Rey de Bastos también. Yo siento, bisonte, tranquilamente, siento como que ellos algo ocultan, algo están tramando, algo están pensando hacer. ¿Por qué? Porque esta carta, cariño, si te das cuenta, este personaje da la espalda a la figura del sol. Da la espalda, o sea, no está siendo como muy sincero, muy sincera al 100%. Y ya con lo que yo he visto con el cuenco de cuarzo, entonces me guío en base a eso con las cartas. Siento que algo no está hablando al 100%, algo oculta. Vamos a sacar más cartas. Y tenemos lo que es la carta de la Reina de Bastos, cariño, en este caso. No sé por qué siento, bisonte, no sé por qué siento que este personaje sabe cómo mover sus fichas. Está siendo muy calculador, muy calculadora. Es una persona que aparentemente viene, te hace detalles, te hace regalos. Esta persona ahora te habla, esta persona ahora te busca, pero no se me cocina, Tauro, porque aquí sale la carta de la Reina de Bastos. Siento que esta persona está actuando por frialdad. Siento que esta persona tiene algo ahí. Hay algo que no me convence. Y siento que tú también lo sospechas, bisonte. Siento esto. Yo lo que siento, bisonte, que inclusive muchos de vosotros posiblemente van a retomar contacto con una persona que fue muy importante para ti. Puede ser pareja, puede ser ex, puede ser también familia. Pero siento, cariño, que todo esto que están haciendo es para su conveniencia. Siento esto, ¿vale? Porque por una parte me sale lo que es la carta del Rey de Bastos, es una persona muy segura, y luego me sale la carta de la Reina de Bastos. Es una persona que es muy segura y muy fría a la vez, muy calculador, sabe mover sus fichas, Tauro. Sabe mover sus fichas. Si tú de repente has tenido con este personaje un conflicto, una pelea, una discusión, sabe que ahora no le conviene posiblemente estar así contigo. Le conviene estar en paz, en armonía, mi bisonte. Le conviene. Voy a sacarte lo que es signos. Vamos a ver, cariño. No todo lo que brilla es oro, Tauro. Vamos a ver. Bisonte, 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 cariño. Me sale lo que es un Aries. Me sale lo que es un Cáncer, me sale Piscis, cierras con un Virgo. Tú solamente toma lo que es tuyo. Te voy a dar lo que es iniciales, bisonte. Te voy a dar lo que es iniciales. Vamos a ver. No todo lo que brilla es oro, cariño. Cuídate de las aguas mansas, que de las bravas yo me cuido. Alguien se acerca con un cambio, con una renovación, pero trae algo entre manos. La letra I, la letra E y la letra L, mi querido bisonte. Quiero que me dé más información, Tauro. ¿Por qué estos personajes actúan así? ¿O qué está pasando? Quiero que me dé más información. Vamos a ver, con el tarot Z, ¿vale, cariño? A ver, mi bisonte, ¿por qué? ¿Por qué estos personajes ahora se acercan así? ¿Qué ha pasado aquí? Vamos a ver, cariño. Tenemos lo que es la carta del Rey de Espadas. Me salen muchos arcanos mayores en tu lectura. ¿Te has dado cuenta, cariño? Yo lo que siento, bisonte, que estos personajes quieren todavía tener el control de tu vida. O estos personajes, cariño, necesitan mantenerte cerca para ver tus pasos,
tus movimientos, Tauro. O son personas simplemente como el perro de hortelano, que a lo mejor ya lo huelen, que tú les vas a dejar, o que hay otra persona en tu vida. Y quizás por eso también aparecen, o de repente están cerca a ti porque quieren una información. Porque si te das cuenta, la carta de Rey de Espadas aquí en el tarot Corazón Z, este personaje tiene una espada en las manos y no da la cara. No da la cara, Tauro. No da la cara al 100%. Cuando una persona, Tauro, no te mira a los ojos directamente, es porque algo oculta. Los ojos son el espejo del alma, bisonte. Voy a sacar más cartas. Vamos a ver, cariño. ¿Qué más me dicen? Y tenemos lo que es la carta del sol, bisonte. Yo lo que siento, Tauro, también. Por otra parte, si a lo mejor de repente vosotros son padres, que puede ser el caso, o tienen hijos en común, tranquilamente puede ser que también ellos se acercan, corazón, para estar cerca de ellos. Entonces, si tú de repente te estabas creando prácticamente un mundo, Richard, viene por mí. No. Si hay hijos y vosotros están separados, viene por los hijos. Viene por los hijos, viene por la familia. Pero bueno, cariño, si tú me dices, Richard, al menos que venga por los hijos, por la familia, pero lo tengo cerca. Pero tampoco quiero que te hagas falsas ilusiones, bisonte. Tampoco. O de repente le interesa ver a una persona que está cerca a tu entorno, especialmente hijos o personas menores. Yo siento que puede ser hijos, cariño. Puede ser hijo, ¿vale? Siento que este personaje quiere estar cerca y quiere tener el control, bisonte. Quiere tener el control, ¿vale? El otro mensaje también, Tauro, si esto lo relacionamos lo que es con el trabajo, con el proyecto, si tú me dices, Richard, yo recién estoy empezando un trabajo, un proyecto, pero hay una persona que siempre está ahí preguntándome de dónde soy, dónde trabajé, de dónde vine, etcétera, etcétera. Bisonte, 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 Tauro. No vaya a ser que te está buscando la boca porque a lo mejor tu jefe o la persona, el encargado que está ahí o encargada, cariño, está viendo tu currículo de vida. Ten cuidado, tienes que ser más discreto, más discreta con tus cosas, con tus asuntos personales, porque alguien está buscando información, Tauro. Alguien quiere sacarte la boca. Es esto, alguien quiere sacarte la información, algo que tú sabes, algo que de repente tú quieres hacer un juicio, un proyecto, un trabajo, te quiere sacar información. Tienes que ir con cuidado, ¿vale, bisonte? Vamos a continuar, te voy a sacar lo que es un mensaje del arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Vamos a ver qué me dicen. Dice, abra su sol interior. Escucha. Unos hilos de plata salen de su plexo solar y se conectan con distintas partes de su existencia actual. Debe romper esos lazos y comprender hasta qué punto se ha estado aferrando a ellos durante demasiado tiempo, mi querido bisonte. Vale. Aquí está siendo claro, Tauro. ¿Sabes cómo? El hilo, el plexo solar. Muchos de vosotros posiblemente, cariño, me dice, Richard, ¿cómo hago para olvidar a esta persona? ¿Cómo hago para que me deje en paz? Siempre está detrás. Siempre cada vez que yo estoy empezando mi vida vuelve. Cariño, eres tú quien tiene que poner límites. Hay una persona que siempre vuelve y siempre se va. Siempre vuelve, siempre se va. No quiere que tú vuelvas a rehacer tu vida. Siento que a ti también te cuesta soltar. Esto es como algo tóxico, bisonte. Algo tóxico. Esa persona, cariño, no quiere algo estable contigo. Simplemente quiere pasarlo bien. Simplemente de repente te busca cuando te necesita. Tú ya sabes cómo, bisonte. Pero no lo veo algo real. Los arcángeles dices, tienes que romper con ese tipo de contacto de comunicación porque también puede ser familia. También pueden ser personas que solamente se acercan a tu vida cuando necesitan algo de ti, mas no cuando tú necesitas de ellos. Vamos a ver, bisonte, ya sabes lo que tienes que hacer. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo en economía. Una carta guía, una carta consejo en economía, bisonte. No todo lo que brilla es oro, corazón, ¿vale?
La carta de la fuerza, cariño, me está diciendo que tendrías que empezar un nuevo proyecto o aquello que tienes en mente, bisonte. Muchos de vosotros que están sin trabajo, como tenemos lo que es la carta de la fuerza me dice, cariño, muchos de ustedes van a empezar un proyecto nuevo, ¿vale? Y este proyecto nuevo, este trabajo, este contrato puede ser de larga temporada, porque la carta del sol, cariño, es de largo tiempo. Entonces, corazón, prepárate, tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver qué nos quieren decir las características, bisonte. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Vamos a ver qué nos dice. Para muchos de vosotros, mi querido Tauro, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento tierra. Siento que los problemas que vosotros han tenido o el distanciamiento, porque aquí hay un distanciamiento, puede ser por el trabajo, por el proyecto o por dinero. O por dinero, cariño. Este personaje puede ser de piel blanca o piel trigueña, cabello lacio, negro o castaño, ¿vale? De ahí no pasa. Puede ser que se le pinte, pero no es natural. Esta persona, a pesar que no te habla, te piensa, te recuerda, porque hay una velita. Siempre. Está pensando, está maquinando algo. Si has tenido un problema con una persona en el trabajo, en el proyecto, cariño, divorcios, yo qué sé, este personaje siento que no te ha perdonado. La carta de la templanza, cariño, para muchos de vosotros posiblemente están lidiando con un Sagitario, pero también puede ser un Acuario. Esta persona puede ser delgado o delgada. Esta persona tiene el cabello lacio, se pinta de algún color o su color es natural. Tiene tatuajes, cariño. Es una persona que le gusta vestirse de una manera urbana. Es así, puede estar con camiseta de tirantes, un pantalón, tejanos, jean, unos zapatos. Se viste de una manera muy simple, ¿vale? Normal, como yo, cariño. ¿Tiene ojos claros alguno de ellos o simplemente tiene lo que es una mirada muy dominante, mi querido bisonte? Pero sin embargo a ti este personaje te atrae mucho. A veces sientes que hay una conexión muy importante entre vosotros, de alma o de llama gemela. Aquí me lo confirma con esta carta, hay una persona que se acerca otra vez a tu vida, especialmente para aquellos que tienen hijos, que tienen familia. Veo que este personaje, cariño, algo quiere de ustedes. Bendiciones, mi querido bisonte. Gracias por tu apoyo. Espero que te guste esta lectura bonus. Estamos en contacto. Hasta la vista y sé feliz. No todo lo que brilla es oro.